Presentamos En Tres Puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En Tres Puntos. Gracias, buenas noches a ustedes. Gracias nuevamente por permitirnos llegar hasta sus hogares y compartir con ustedes temas de actualidad y con invitados especiales como el que tenemos esta noche, que después de Javier dar las buenas noches lo presentaremos. El hermano Flavio no estará con nosotros en el día de hoy por causas ajenas a su voluntad, pero estaremos aquí nosotros con ustedes compartiendo. Buenas noches, Javier. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, amigos televidentes. Bienvenido a su programa En Tres Puntos. Hoy miércoles, justamente a la mitad de la semana, tenemos un invitado especial. Bienvenido. Gracias, Javier, y a ustedes de nuevo les reitero pues la gratitud. Y nosotros en el día de hoy contamos con un invitado especial a propósito de iniciarse el próximo año escolar 2026-2027. Ángel Cuello, miembro del Comité Ejecutivo de la ADP, está con nosotros. Bienvenido, profesor, un gusto nuevamente. Bueno, primero agradecer a ustedes las buenas noches y a todo ese público maravilloso. Guillermo, de igual manera nuestro hermano y amigo. Es interesante estar aquí, presto a cualquier pregunta. Profesor, se inicia el año escolar el próximo lunes 24, así lo ha anunciado el Ministerio de Educación, y de igual forma también ustedes han validado el inicio del año escolar, han acatado ese llamado que le ha hecho el Ministerio de Educación. Sin embargo, mañana vemos que ustedes han convocado a un piquete, si así podemos decir, acá en el Distrito Nacional para el Gran Santo Domingo, en el Parque Independencia y en cada una de las seccionales, en los diferentes puntos de la geografía nacional también. Cuéntenos cuál es la queja de ustedes. Bueno, Guillermo, Javier, la realidad es que este inicio de este año escolar 2026-2027, la educación dominicana se encuentra en un estado crítico, situaciones que si nosotros lo vamos a exponer aquí, ustedes dirán, ¿y eso es posible? Sí, las condiciones son muy difíciles. En el día de mañana, la Asociación Dominicana de Profesores ha determinado realizar de las 174 seccionales del país, estarán una gran cantidad visitando los distritos educativos y el Gran Santo Domingo se va a concentrar en el Parque Independencia. ¿A qué van? Bueno, vamos a entregar un documento con las necesidades locales de todas las situaciones que en este momento afectan la educación dominicana. Decirte, Guillermo, que penosamente hemos retrocedido. Anteriormente lo que era el mantenimiento correctivo que se aplicaba a los centros educativos lo aplicaban los directores. Lamentablemente ahora hemos vuelto a concentrar lo que se había descentralizado a Santo Domingo y hoy contamos con más del 86% de los centros educativos del país no recibieron mantenimiento. ¿Qué implica todo esto? Que vamos a iniciar un año con muchísimas deficiencias, los materiales didácticos, el tema de la alimentación escolar, la parte de los uniformes de los estudiantes, los zapatos, en su gran mayoría no han llegado, las mochilas. Nosotros vemos con mucha preocupación que el Ministerio de Educación, sabiendo lo que es la organización de un año escolar, cada año tengamos el mismo problema. Ni decir de la situación de los cupos escolares, donde ustedes son a diario, ven los padres de familia que no encuentran dónde colocar sus hijos, y la ADP ha denunciado este tipo de cosas. Sin embargo, el Ministerio de Educación minimiza la alta cantidad de estudiantes que al día de hoy no tienen cupo escolar. De manera que, haciendo un ejercicio democrático, la ADP de forma pacífica se va a movilizar mañana en todo el país, demandando la atención a la escuela dominicana, que se reivindicar que la escuela de jornada escolar extendida pueda humanizarse y tener las condiciones propias que debe tener para este próximo año escolar 2026-2027. ¿Y cuáles son, aparte del tema que tú acabas de mencionar, porque se supone que hay una logística y una preparación del próximo año escolar, incluso con una estructura como el Ministerio de Educación, de estructuras escolares, que se supone que está trabajando en lo que es el mantenimiento preventivo? ¿Qué es realmente la situación de ese llamado a manifestación
y la respuesta del Ministerio de Educación. Mira, Javier, de verdad que me encanta venir a este programa por la excelente pregunta que tú realizas, contextualizándote. El Ministerio de Educación, que debería ocuparse solo de la educación, lamentablemente todavía sigue centralizado en la parte de infraestructura, tiene una serie de aspectos y de departamentos que no necesariamente tienen que ver con educación. Infraestructura debería estar en obra pública y ocuparse cada departamento y educación solamente de la formación del estudiante, del individuo. Sin embargo, en base a tu excelente pregunta, hoy todavía vemos un ministerio que el Departamento de Infraestructura no cumple con las demandas que se requieren en el sistema. Anteriormente, para que la población nos interprete, los directores en el mes de julio recibían una partida para mantenimiento correctivo, pintura, arreglar los baños, que es la parte que más sufre por el constante uso, la parte de mejorar las condiciones de jardinería para recibir a esos estudiantes. Lamentablemente eso se ha vuelto a centralizar en Santo Domingo y hoy tú te encuentras que los directores están a la expensa de los directores distritales regionales soliciten el mantenimiento de un centro educativo. Eso es una pena porque anteriormente eso funcionaba, cada director preparaba con antelación las condiciones de ese centro educativo. Evidentemente, si requería una inversión mayúscula, entonces se solicitaba al Departamento de Infraestructura. Nosotros lo que como ADP creemos que si se eficientiza la parte de la ejecución presupuestaria, la buena planificación, lo que uno no entiende es que cada año tengamos que venir aquí a estos programas, gracias a la oportunidad de ustedes, con el mismo tema, cuando se supone que el Ministerio de Educación debería tener una planificación activa en función de que cada año escolar pueda mejorar. Hoy seguimos con las mismas condiciones de aquellos centros educativos que no tienen comedores escolares, que los estudiantes siguen comiendo en las aulas sin necesidad. Por ejemplo, el estudio de finalización del año escolar que hizo la ADP, el departamento que nos honra dirigir como secretaría, refleja que hemos aumentado en cobertura escolar, en la alimentación, pero sin embargo hemos bajado en calidad. ¿Qué implica eso? ¿Ustedes creen que es posible que un niño... ¿En la calidad de los alimentos? De los alimentos. Okay. Un niño reciba durante 10 meses un pan o una masita y un cuartillo de leche durante 10 meses. ¿En qué aspecto nutricional? Y ese es el desayuno. Ese es el desayuno. Pero ellos dicen que tienen un estudio nutricional balanceado. Pero ¿en qué consiste? Yo quiero que en el caso de INAVIE nos explique a la ADP y nos diga, no, nosotros damos otra cosa. Eso es lo que se da. Un pan, una masita y un cuartillo de leche durante 10 meses. ¿Y de comida? La comida está la variante en el cual refleja el estudio que el menú establece una serie de productos balanceados, alimentos balanceados, pero a fin de cuentas entonces falla la supervisión. Muchos suplidores, lamentablemente no todos son iguales, evidentemente, tienden al día que toca carne dar huevo. Y eso va en detrimento del estudiante. Disculpe, la parte nutricional. Disculpe, profesor. Si un día toca un menú y el suplidor lleva otro, ¿dónde está la responsabilidad del director que recibe esos alimentos? Efectivamente. Del director del centro educativo. El director del centro educativo, que se supone que debe velar por el cumplimiento, al igual que los padres de los alumnos, que deben dar un seguimiento a eso, inmediatamente deben emitir una alerta, porque es posible que el suplidor te diga, mira, hoy no encontré la carne, pero te la voy a traer mañana, te traje este producto uno por otro. Sin embargo, Guillermo, lamentablemente en muchos casos eso va en detrimento del estudiante porque le dan productos inferiores a lo que establece el menú. ¿Qué es lo que la ADP ha pedido? Que el INAVIE aplique un nivel de supervisión mayúscula. Hemos demandado históricamente que se cocine en la escuela. Sí, señores, pero si en los años 80 se cocinaba en la escuela la marifinga, que era el trigo, que era la harina, y era de mucha calidad porque se cocinaba en la escuela, ¿por qué no podemos volver a la escuela? La leche. Incluso la ADP ha mantenido, Guillermo, que incluso tienen que ser los mismos suplidores, pero que se cocine en la escuela. ¿Por qué? Porque eso da un nivel de control, de eficientizar, de supervisión de la calidad de esos alimentos. Imagínate un niño que esté tomando clase cuando surge el olor de esos alimentos, va motivado al comedor. Sin embargo, tenemos situaciones en que muchos centros educativos reciben unos alimentos hasta de otras provincias, en muchos casos. Sí. Por ejemplo, yo he dicho y he destacado que en el caso de la provincia de Santiago Rodríguez
de la cual conozco muy bien, ¿de dónde viene el pan? De Montecristi. ¿Cómo es posible que un pan donde se pueda producir en la misma provincia tenga que venir de otra provincia? Son cosas inconcebibles. Y nosotros como ADP entendemos que eso tiene que mejorar. Pero hay algo que me llama la atención, y no es que me llama la atención, sino que ya yo no oigo. La intoxicación de los estudiantes, que era muy común anteriormente, ya eso no se oye absolutamente nada. No hay esos escándalos de la intoxicación de estudiantes, ya sea en el desayuno, ya sea en el almuerzo, ya sea en la merienda. Ya no hay eso. Hay ciertos controles, me imagino yo. Evidentemente, tú sabes que esos asuntos de esas intoxicaciones incluso se llevaron ministras. Ministras que era parte de, fueron usados incluso por sectores para generarle situaciones a ministros. Naturalmente, Javier, hay protocolos que han mejorado sustancialmente, el cuidado, la protección de los alimentos. Existen dos tipos de leche que son servidos, o en muchos casos no leche, sino suero saborizado. Ajá. ¿Qué implica eso? Hay leche UHT, que es de larga duración, y está la leche pasteurizada, que es de consumo inmediato. Evidentemente, cuando hay piel de la cadena de frío, la pasteurizada tiende a deteriorarse más rápido. ¿Qué genera eso? Que los directores, los equipos de gestión, los mismos maestros, ya han sido preparados para saber qué tipo de leche reciben y qué cuidado tienen que tener con esos alimentos. Naturalmente, no quiere decir esto que mañana no pueda ocurrir, porque estamos trabajando con alimentos, pero sí la ADP, a través de sus organismos, lo que es las unidades de base sindicales y pedagógicos, tiende mucho a estar atento a cualquier incidente en esos casos. Profesor, con la anuencia suya y de nuestros amigos televidentes, vámonos a nuestra primera pausa comercial y de inmediato vamos a regresar con el profesor Ángel Cuello, quien es miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores, a propósito de iniciarse el próximo año escolar, el próximo lunes 24, y la posición del gremio magisterial ante este inicio del año escolar. Muy bien, regresamos nuevamente con nuestro invitado especial en el día de hoy, el profesor Ángel Cuello, miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Dominicana de Profesores. Profesor, usted como miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, me gustaría que me respondiera una inquietud de personas que no sé si por ingenuidad o tendrán la razón, usted me la aclarará. A la Asociación Dominicana de Profesores se le señala como un gremio que solamente procura aumento de salarios para sus maestros, hacer muchos paros y no contribuir a mejorar la calidad en el sistema educativo. ¿Qué respuesta usted tiene respecto a esa inquietud? Bueno, lo primero, comenzando por la última, la ADP va a cumplir 56 años, ya ha cumplido, perdón, y eso implica que en estos 56 años, amigos y ustedes televidentes, la ADP ha demandado históricamente lo que se ha conseguido en educación, ha sido a base de la ADP. Si hoy hablamos de mejoría de los centros educativos, ha sido el sindicato. Si hoy hablamos de lo que le llamábamos la tanda única, hoy jornada extendida, fue la ADP. Si hoy hablamos de lo que era el ropero escolar, que era el uniforme para los estudiantes, fue la ADP. Si hoy tenemos alimentación escolar, fue una demanda histórica de la ADP. Si hoy tenemos libros de texto, si hoy tenemos materiales didácticos, si hoy tenemos una ley que, aunque ya obsoleta, la 66-97, es una ley de un consenso de la sociedad de ese entonces, es gracias a la ADP. Ese sindicato que, aunque muchos llaman que la protesta, yo no recuerdo cuándo la ADP la última vez llamó a una huelga. Ahora, hay situaciones que no podemos desconocer en seccionales que se han tenido que ver en la necesidad de parar por una causa u otra, situaciones en que las autoridades no atienden. Nosotros nos gustaría, Javier, que el Ministerio de Educación nos quite los argumentos y que todas las escuelas puedan tener un comedor escolar, que todas las escuelas, por favor, estén en condiciones óptimas y que el sindicato llegue un momento que diga, no, la verdad es que hay que reconocer que el ministerio está cumpliendo con lo que le corresponde. Lamentablemente, trabajamos y luchamos por un 4%, la ADP
el cual hoy vemos que se convirtió lamentablemente en un negocio en el cual sectores vinculantes se han mantenido populando alrededor de buscar cada quien su participación en ese presupuesto. Sin embargo, nosotros entendemos y creemos que como país estamos llamados a un proceso, una transformación de nuestra educación. De los 13 parámetros de la calidad del artículo 59 de la ley 66-97, solamente hay 3 vinculantes al docente. ¿Qué implica esto? Que 10 de esos postulados son responsabilidad del Ministerio de Educación. ¿Quién es el que está llamado a aplicar políticas públicas en materia educativa? Educación. Nosotros como sindicato jugamos un rol en función de defender, de proteger, de cuidar la integridad de muchos estudiantes que muchas veces no tienen dónde sentarse. Y cuando uno lo dice, la gente se sorprende. Sí, señores. La situación, por ejemplo, en este momento de los cupos escolares. La Regional 12 de Higüey, el Gran Santo Domingo, Santiago, San Francisco, aquellos lugares, San Cristóbal, donde la población, la densidad poblacional afecta, pero se supone que el ministerio debe prever situaciones. Hay algo interesante, el 16 de agosto de 2020 se dejaron en construcción 10.700 aulas. De esas 10.700 aulas, a 6 años después, solamente las autoridades han podido concluir unas 4.862 aulas. ¿Qué implica eso? Que tenemos más de 5.000 aulas que están en proceso de construcción, que ya debieron haber sido terminadas para poder cubrir ese déficit. Lamentablemente, vemos una inoperancia, una mala planificación de un ministerio que, si usted busca los mismos parámetros de medición del ministerio del Estado, en el caso del SISMAT, vemos que educación está en el número 16. Cuando cualquier país, educación debería estar entre los primeros 3. Bueno, pero debería de estar en el primero porque es la que recibe mayor recurso. Así es. Que es el 4% del presupuesto nacional. Correcto. Es una pena, lamentablemente, que educación... Yo quisiera ver un ministro que diga, yo voy a resolver aunque sea un solo problema. Pero seguimos con los mismos problemas cíclicos en el sistema educativo y así no es. No es posible que los últimos 20, 25 años la ADP ha estado demandando los mismos problemas que estamos diciendo aquí, que no hay cupo. Bueno, pero se supone que cada año la ONE, la Oficina Nacional de Estadística, emite cuántos nuevos niños tenemos, cuánto es la proyección. Entonces el Estado debiera prever eso, dónde están esos nacidos, dónde tenemos que ubicar esas escuelas nuevas. Decirte, por ejemplo, Guillermo, que actualmente tenemos un déficit de más de 12.000 maestros. ¿Por qué? Precisamente ahí va la pregunta, profesor. Usted ha hablado de que hay retraso en la entrega de los útiles escolares, lo que tiene que ver con zapatos, uniforme y demás. Pero también ustedes han abordado el tema, lo he visto, con relación a la falta de maestros. ¿Cómo es eso? Y en los concursos que se hicieron recientemente, ¿no hay en el banco de elegibles? Bueno, Guillermo, destacarte que la ADP ha defendido un grupo de maestros que concursaron en el año 2021, 2023 y 2024. ¿Qué ha pasado con eso? El proceso evolutivo natural, todos los años entre 4.000 y 6.000 maestros se van a su proceso de pensión, de jubilación, y esto genera cíclicamente que tiene que ingresar un personal nuevo. Lamentablemente, más de 18.000 maestros de esos 3 concursos estaban varados. Y la ADP ha defendido estaba en el banco de elegibles. En el registro de elegibles. ¿Qué ha habido pasando? Que actualmente el ministerio ha llamado a un concurso de oposición para el mes de noviembre, donde realmente nos dan la razón como ADP, porque hay una necesidad en el caso del nivel primario, de otras áreas pedagógicas, pero ¿qué es lo importante? Justamente hay más de 10.000 contratados. ¿Qué implica que haya contrato? Bueno, lo primero es que el contrato le pagan menos dinero a esos profesionales. Aparte de eso, no tienen seguro médico. Tú te encuentras que incluso hay denuncias de parte de esos muchachos que no le han pagado. Y nosotros creemos que debe aplicarse lo que es la carrera docente, en el cual por ingreso de un concurso deben ser nombrados. La ADP ha ratificado que todo el que quede en banco de elegible debe ser nombrado antes de abrirse un nuevo concurso. De manera que nosotros esperamos, vamos a un año escolar en el cual se va a aperturar, pese a todas estas vicisitudes, con contratos, no con personal nombrado. Pero disculpe, Javier, ¿y por qué no llaman a concurso? Sí, hay un llamado a concurso, pero para noviembre. ¿Pero qué sentido tiene? No,
Si Ángel me dice, por ejemplo, que están contratando, no tiene sentido que estén contratando si hay personas titulados que tienen las competencias para ingresar mediante lo que establece la ley. Lo que sucede Estábamos en lo mismo. ¿Para qué sentido tiene? Si tú tienes desde el año 2021, tienes en el registro de elegibles personas que ya ganaron, correcto, que están ahí esperando el nombramiento, que no se han nombrado en el 2021, 2022 o 2023. Tú tienes más de 15.000 No, lo que maestros pasa es que en el sistema, registro el de profesor ahí elegibles. me aclararía, quizás no en todas las áreas tienen la cantidad de maestros, porque ahí vienen las diferentes áreas, que quizás pueden tener en el área de inicial maestros en el banco de elegibles, pero no así en las áreas especializadas. Efectivamente, Guillermo, tu excelente pregunta radica en que no necesariamente ese personal está en la demarcación geográfica que se necesita, no necesariamente está en el área que el ministerio demanda para ese distrito, esa regional, y de verdad que se genera una necesidad. Nosotros estamos conscientes de que es necesario un concurso, pero nosotros hemos planteado y valoramos en su justa dimensión que el señor ministro de Educación acaba de anunciar que se hace una apertura en el caso del área de orientación y psicología, una necesidad imperante ante las escenas de violencia y las situaciones de salud mental que está viviendo el pueblo dominicano y por ende afecta la población escolar, que va a haber 2 y 3, por cada 150 estudiantes va a haber un psicólogo y un orientador más. Eso es importante. Nosotros de igual manera, en el caso del concurso del 2023, que están los emprendedurismos de las áreas de los politécnicos, hemos hecho la observación de que esos muchachos deben ser nombrados para ser los talleristas. Javier, a nosotros se nos vendió como país la jornada escolar extendida, que los estudiantes en la tarde recibirían arte, deportes, actividades, manualidades, pero realmente lo que hicieron fue que aumentaron las cargas de matemáticas, de sociales, de ciencia y naturaleza. Eso no trae ningún tipo de nada novedoso. Lo que los muchachos ahora están pernotando más tiempo en la escuela, pero estamos sin ningún tipo de una nueva producción, un estudiante integral que requiere el país. O sea, eso es la famosa revolución educativa. Eso es lo que llamaron esa revolución educativa, que hoy es más de lo mismo. O sea que no hay una correspondencia entre la calidad y la cantidad. Bueno, cuando hablamos de calidad, para tú dar calidad primero tienes que invertir. Y a veces vemos que la inversión no está muy bien focalizada. Tú sabes, yo quiero destacar, por ejemplo, tú tienes excelentes resultados en algunos politécnicos y en los centros de arte. Ahora, ¿qué pasa con ese grueso estudiante que estamos egresando cada año, que no sale sin ningún tipo de preparación y que en muchísimos casos, por la misma falta, la ADP ha demandado que eliminemos la promoción automática? Javier, ¿tú crees que es posible, Guillermo, que un niño de primero a tercero haya que promoverlo, sepa leer, no sepa, aprendiera o no aprendiera? Y que en muchísimos casos los padres ni siquiera se acercan a la escuela para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos. En cualquier sociedad, la parte de los padres es tan fundamental como ese maestro que está ahí en el aula. Bien. Ángel, con la anuencia suya, vámonos nuevamente a nuestra siguiente pausa comercial y de inmediato regresamos. Reiteramos con el profesor Ángel Cuello, miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores. Adelante, señor director. Bien, continuamos en este su programa en 3 puntos con nuestro invitado en el día de hoy, el profesor Ángel Cuello, miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores. Profesor, recientemente hemos visto unas declaraciones del gremio y específicamente suya con relación al libro abierto. Nos gustaría que usted nos diga qué es el libro abierto y las críticas que ustedes han hecho como gremio sobre la parte de la historia, específicamente entre otros señalamientos, otras críticas que ustedes le han hecho a este instrumento educativo. Y en atención a ello, específicamente al tema histórico, tuvimos la oportunidad de ver también escritos y declaraciones de una de las personas que estuvo vinculada directamente a este proceso,
que es el historiador Manuel Núñez. Pero de igual manera también hoy tuvimos la oportunidad de ver algunas declaraciones tituladas en los medios de comunicación criticándolo a ustedes por parte de el director general del Archivo General de la Nación, el profesor Roberto Casac, un reconocido historiador, y me gustaría que usted nos ponga en contexto sobre esta situación. Bueno, primero establecer para que el público entienda qué es el libro abierto. El libro abierto es una iniciativa del entonces ministro Ángel Hernández, en el cual el Ministerio de Educación, y en lo particular creo que la iniciativa no es mala, de recuperar que el ministerio editara los libros, lo que implicaba afectar intereses y quitarle el negocio a sectores que ya lo tenían durante años. El libro abierto no es una iniciativa mala, porque recupera capacidad del Estado en hacer sus propias cosas. Sin embargo, nosotros como ADP, producto del estudio de finalización del año escolar 2025-2026, encontramos que la gran cenicienta fue la parte tecnológica. Y buscamos el porqué. Cuando vimos la descarga del libro abierto, que está en digital y impreso, nos interesó estudiar el fenómeno. Nos encontramos, señores, que cuando estudiamos libro por libro de la parte historiológica del país y nuestra identidad como tal, hay una desnaturalización de lo que es la cultura, lo que es nuestra identidad nacional. El próximo jueves, voy a dar la primicia aquí, se le estará respondiendo de una forma como acostumbra la ADP, científica. Mañana. No, la próxima semana. Okay. Científica, a través de un encuentro con la prensa, todo lo que tiene que ver a esos historiadores, los cuales tenemos una valoración como país de su nivel profesional. Sin embargo, es una pena que ellos no cuidaran la forma, porque ellos son aspectos vinculantes a los que trabajaron y se beneficiaron de haber servido su trabajo al Ministerio de Educación para tales fines. Lamentablemente, Guillermo, decirte solamente, darte la primicia, de que el libro de segundo grado del nivel primario, la palabra Juan Pablo Duarte, como tal, aparece en 99 páginas que tiene ese libro, en 4 ocasiones, y de esas 4 ocasiones, 3 en una es un título, ni siquiera. Pero tú ver lo que fue, en el caso nuestro que nos formamos, que esos libros tenían esa consistencia de tu ver a un Juan Pablo Duarte niño, joven, adulto, la Trinitaria. Hoy se resume, Javier, a una cuartilla de 6 líneas, una descripción de un texto, un cuento, y te dirán, no, pero que esos niños en segundo no saben leer. Pero entonces, en el libro entero hay 2 imágenes que reflejan a Juan Pablo Duarte. Entonces nosotros estamos preocupados. La intención no era lo que ha provocado lamentablemente esos compañeros, que incluso no sé de dónde ha salido que el profesor Casá está hablando de que nosotros hemos dicho que la unificación de la isla y todo eso. La ADP no ha mantenido. Yo tengo aquí un titular sí. de él que salió en unos medios digitales que dice: Casá responde punto por punto a los cuestionamientos de la ADP. Nosotros el jueves... Y me llama la atención que ustedes están haciendo una crítica por la exclusión de la parte histórica y Casá responde cuestionando ese planteamiento de ustedes. Bueno, cuando debe de apoyarlo o defenderlo. Lo primero que el profesor debió esperar que la ADP rindiera el informe. De hecho, la intención nuestra nunca fue crear una controversia, más que nosotros teníamos una idea de hacer un simposio con historiadores, con ellos fueran parte, para presentar una propuesta de mejorar eso. Sin embargo, dado que él nos está acusando incluso de que estamos hablando mentiras y que no tenemos el conocimiento para tales fines, nosotros el próximo jueves estaremos rindiendo al país un informe técnico o lo que llamamos un informe ejecutivo, libro por libro, ante la prensa nacional, donde lamentablemente esos actores que fueron vinculantes, mira, hasta penoso yo tener que ver en un libro que a usted le den la oportunidad de ser parte de un equipo de revisión, de redacción, de estilo de unos libros y que tú te referencies a ti mismo. Óyeme, porque si a mí me dan la oportunidad, y Guillermo, y en el caso de nuestro compañero aquí, yo lo mínimo que lo cito a uno de ustedes dos, Javier o Guillermo, pero citarme yo mismo, siendo yo parte del editorial de la revisión del libro, eso es un poco hasta cuestionable y poco ético. Ahora, una pregunta por el tema que estamos hablando.
que me viene a la memoria es, ¿hasta cuándo ya llega la historiografía dominicana en los libros de texto de cursos avanzados, cuarto, sexto de secundaria? Mira, en el caso del libro de quinto de secundaria, debo decir que es el único que hemos encontrado que tiene una formación compacta, o sea, tiene... ¿Hasta qué año llega? No, llega hasta sexto. No. Año de historia, porque acuérdate que incluso aquí habían críticas de que desde 1965 no correspondía, no hablaban la revolución. No, ya al día de hoy, en el caso del libro abierto, abarca hasta el gobierno prácticamente del presidente Medina. Ajá. En ese sentido no habría la distorsión. Tú sabes que hay todo el aspecto histórico siempre tiene 5 años de atraso en función a la ejecución del gobierno que está. ¿Qué implica eso? Cuando el presidente Luis Abinader termine, evidentemente hay que incorporar esos años de su gestión. Naturalmente, nosotros lo que reiteramos como ADP, más que la intención de que esos, extrañamente, todos los actores vinculantes han reaccionado. Y qué bueno, Guillermo, que el señor ministro de Educación no está dando la razón. Acaba de anunciar Luis Miguel Decán que ha creado un equipo editorial justamente para mejorar los libros de texto. Entonces, ¿por qué tú crees que Luis Miguel Decán acaba de crear esto? Es justamente dándonos la razón porque hay una deficiencia que incluso va más allá del país. Son organismos internacionales que exigen a los estados ir desnaturalizando, ir sacando la historia, y pueblo que va perdiendo su identidad, naturalmente tiende en un momento determinado a ser manejable o susceptible a las potencias extranjeras. Profesor, recientemente también he visto críticas a ustedes, al gremio magisterial, a la Asociación Dominicana de Profesores, por parte de una persona que formó parte de la organización. El señor Juan Valdés, quien dirigió el observatorio educativo de la Asociación Dominicana de Profesores, y ahora lo vemos con fuertes ataques hacia ustedes, descalificándolo en las funciones que ustedes deben de ejercer como gremio, e incluso criticando fuertemente la posición que ustedes tuvieron con el recién pasado o la recién pasada evaluación docente que realizó el Ministerio de Educación. Bueno, lo primero es lamentable que ese señor está en un proceso de post-mortem, está en lo que le llamamos el duelo del divorcio, porque cuando naturalmente dos parejas que se sienten muy felices, como todo el magisterio asimilaba a esa persona que usted ha mencionado, que lamentablemente no es maestro, no pertenece al gremio como tal, y penosamente a raíz de que el Comité Ejecutivo Nacional, así como lo contrató desde el año 2019 a la fecha de este año 2026, se desvinculó de su contrato con su observatorio, entonces ha habido una reacción contraria en el cual ahora la ADP no sirve, ahora la ADP es mala, los dirigentes de la ADP, los mismos dirigentes que votamos para que él estuviera contratado, hoy somos malos porque se tomó una decisión de concluir ese contrato. ¿Él es miembro de la ADP? No. Él no es maestro. Él no es maestro. ¿Cuál es su formación? Bueno, sería bueno que él explique cuál es su proceso de formación, porque lamentablemente no es miembro de la ADP. Okay. No es miembro de la ADP. Y nosotros entendemos que el rol que él jugó en su momento, él estuvo en este proceso de evaluación de desempeño. Parte de todo lo que hoy se está haciendo fue parte de las mismas sugerencias que él, como parte del equipo asesor de la ADP, jugó su rol en su momento. ¿Cómo va la respuesta del Ministerio de Educación con respecto a la evaluación de desempeño que sometieron a todo el Magisterio Nacional? ¿Y cuándo comienzan los profesores, los maestros, a ver la grasa? Bueno, se supone que ya ha concluido más de 115,000 maestros que fueron evaluados. Quedan unos casi 9,000 maestros que van a una segunda fase. A partir de esta misma semana, el ministerio ha anunciado que ha enviado ya para manejo de nómina el pago al MAT, que es quien tiene que validar los procesos de libramiento para el pago de los incentivos a los docentes. Profesor,
Déjelo ahí para que podamos desarrollar bien esa respuesta, que es muy interesante, porque a los maestros que siempre tienen la oportunidad, nosotros tenemos la oportunidad de que nos vean, le interesa mucho que usted siga desarrollando ese tema. Pero primero vamos a cumplir con nuestros comerciales y de inmediato regresamos. Adelante, señor director. Muy bien, continuamos en su programa en 3 puntos con el profesor Ángel Cuello, miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Dominicana de Profesores. Javier había hecho una pregunta antes de terminar el segmento anterior y es relacionada a la evaluación docente. Javier preguntaba en un término llano que cuándo los profesores van a recibir la grasa. Pero también nos gustaría, profesor, que usted nos evalúe en el contexto que está o en el estatus que tiene ese proceso de evaluación docente. Bueno, como ustedes saben, informar a la población, en la ley 66-97 está establecido que cada 3 años debe realizarse la evaluación de desempeño. La evaluación de desempeño no es más que un estudio en el cual el ministerio ve las condiciones en que están sus empleados, su personal docente, en qué área necesita capacitación. Lamentablemente, del año 2017 a la fecha no se ha hecho un proceso de evaluación de desempeño. 9 años. ¿Qué implica eso? Que tenemos 3 evaluaciones de desempeño que están retrasadas. Nosotros esperamos que el Ministerio de Educación en un tiempo prudente haga el desembolso de los incentivos propiamente que le corresponden por ley a los maestros que en algunos casos superaron los 32%, el 28% muy bueno, en el caso de 24 bueno, 17% y 7%, porque lamentablemente hubo una campaña de descrédito contra el magisterio, que qué bueno que el magisterio dominicano, Javier, en este momento ha quedado por encima de un 93.7%, e incluso algunos estudios plantean un 96% de que fue promovido, demostrando una alta capacidad para la docencia. ¿Qué implica esto? Buen resultado de evaluación, pero entonces tenemos bajos resultados. Esto implica que si el ministerio verdaderamente le diera las herramientas al magisterio dominicano, no tengo duda de que en un corto tiempo nosotros pudiéramos tener unos excelentes resultados de mejora. Un seguimiento, una supervisión, un acompañamiento, los materiales didácticos que no falten en los centros educativos, nada que pueda, para que un estudiante pueda mejorar sus condiciones y los maestros realicen su praxis educativa con el nivel de desempeño que han demostrado en este proceso de evaluación. De manera, Guillermo, que está en la mano del ministerio el pago en el menor tiempo posible, y en el caso de aquellos maestros que van a la segunda fase, que por alguna situación u otra no pudieron evaluarse en la primera, desearles las mejores de la suerte y que van a salir también con excelentes resultados. No habría la posibilidad. Adelante, Javier, con su pregunta. No, la preparación de los maestros. ¿Cómo está la ADP con respecto a? La ADP justamente fue la ADP que demandó históricamente que existiera lo que es hoy el INAFOCAN, el Instituto de Formación Magisterial. Justamente concebirlo en la ley, ese pacto por la educación del primer plan decenal de educación, el cual concibió la importancia. Muchos de nuestros docentes eran técnicos, no siquiera eran licenciados, muchísimos terminaron su licenciatura. Hoy, gracias a Dios, ya todos los maestros para ingresar tienen que ser licenciados. Una alta cantidad de maestros tienen maestría, otros doctorados incluso. ¿Qué implica esto? Que estamos ante un magisterio preparado en las condiciones a dar el gran salto. Ahora, ese ministerio debe dar ese acompañamiento. Está en este proceso, estas semanas ya están culminando lo que es la capacitación de verano, que es poner en las condiciones al magisterio dominicano para iniciar el próximo año escolar. Y hay una disposición, hay un entusiasmo del magisterio en formarse, en capacitarse. Lamentablemente le hemos estado pidiendo a la INAFOCAN que ya no siga dando diplomados, sino dámele maestría, dámele doctorado, para ir elevando el nivel profesional de los docentes. Y nosotros esperamos que sean tomado en cuenta estas solicitudes de parte del sindicato. Profesor, ¿qué usted entiende que en qué usted entiende que debe contribuir la Asociación Dominicana de Profesores para elevar los niveles del aprendizaje, el cumplimiento del horario y la calidad educativa? Mira, 3 aspectos fundamentales. Hablaste de calidad educativa. Reiteré que el artículo 59 de la ley 66-97 tiene 13 parámetros de la calidad.
Yo te lo voy a simplificar. Los 3 que nos tocan a nosotros los docentes, la ADP se va a encargar. Responsabilidad, trabajar todo lo que implica, la parte de nosotros dar esa clase que pueda incidir. Ahora, esos 10 parámetros que implica tener la escuela en condición, mandar los materiales, los recursos de centralización, esos 10 parámetros que lo cumple el ministerio, nosotros lo vamos a ocupar de los demás. La parte del tiempo, nosotros no tenemos duda, la ADP ha reiterado que el espacio natural del docente es la escuela. Muchos casos tiene que interrumpirse, dado las mismas situaciones propias de las demarcaciones. Y creemos que estamos siempre abiertos al diálogo para buscar las soluciones a los diferentes problemas. ¿Habrá cambio de ministros conforme a las informaciones que maneja la Asociación Dominicana de Profesores o no? Le hago la pregunta en función de rumores que se escuchan por ahí. Bueno, la prerrogativa de mover o quitar un ministro es propia del presidente de la República. La ADP no se involucra propiamente en eso. Sin embargo, nosotros estamos abiertos a seguir trabajando con Luis Miguel de Camps o con quien el presidente de la República designe como ministro. ¿Cómo le ha ido con Luis Miguel de Camps? Yo soy de los que creo que decía Mao Zedong que lo primero es conocer tu adversario. Estamos ante un ministro con unas capacidades extraordinarias, con unas capacidades de diálogo, de buscar el entendimiento. Nosotros entendemos y creemos que esa capacidad de análisis y de buscar ese entendimiento debe reflejarse en acciones, más que en hablar, en acciones que puedan contribuir en la mejora de la calidad de la educación dominicana. ¿Le dio resultado el máster que realizó el ministro en resolución de conflictos en la Universidad de Harvard, que es parte de su currículum? Naturalmente, parte de esas condiciones, esa capacidad, la ha puesto en vigencia en un ministerio bastante difícil, pero nosotros lo que esperamos es que, lamentablemente, él le cayó la mala suerte de que llegó al ministerio sin tener un equipo de él. Bueno, Ángel, un mensaje final porque realmente el tiempo ha culminado. A la población dominicana, a sus maestros, a propósito del inicio del año escolar el próximo lunes 24. Agradecerle a ustedes la oportunidad, como siempre, decirle al magisterio dominicano que sigan creyendo en la Asociación Dominicana de Profesores. En el día de mañana, todos militantemente de azul a los diferentes lugares que le corresponde a los distritos educativos y en el Gran Santo Domingo al Parque Independencia, y reiterarle a los padres que sin ustedes no es posible hacer el trabajo. Únanse a apoyar el proceso de aprendizaje de sus hijos. Muchas gracias. Un gremialista, sin duda alguna, con la competencia para responder todas las preguntas ganchosas que le pudimos hacer. Gracias, Ángel Dueño. A ustedes, Javier, Guillermo. Y a ustedes, amigos televidentes, por permitirnos llegar hasta sus hogares. Mañana será otro día. Feliz noche. Buenas noches. En 3 puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En 3 puntos.